Jesús le bendiga a todos mis queridos hermanos y hermanas, siervos y siervas de Cristo. Un saludo y una bendición grande para cada vida, cada iglesia, cada siervo, cada sierva, cada ser humano, al que cree la palabra, al que no cree, o al que creyó pero se apartó. Hoy en día, este día maravilloso que nos regala nuestro Salvador Jesucristo, le damos la gracia y estamos agradecidos. En esta hermosa mañana, el Señor Jesucristo esté con nosotros, esté con todos ustedes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Vamos a estudiar un punto muy importante, lo que está aconteciendo en estos tiempos que estamos viviendo. Hoy en día vemos, se ha levantado pastores, ministros del Evangelio, pero muchas veces no son los verdaderos. Por eso puse el encabezado del video: doctrina de Jesucristo y la doctrina humana. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña para ser siervo de Jesucristo. Tenemos que estar sujetos a lo que Cristo mandó hacer y a lo que Cristo dejó escrito en la Escritura. Pero hoy en día, en estos tiempos, vemos muchos hombres y mujeres en el Evangelio predicando la palabra, pero sin dejar el pecado, sin señalar el pecado, convirtiendo el Evangelio de Cristo un libertinaje, una iglesia apóstata. ¿Pero por qué está pasando eso? Es que estamos en tiempos finales. Pero hay que tener cuidado. Por eso el Señor nos da una advertencia a través de su palabra, para que nosotros, hijos de Dios, pueblo de Cristo, comprado con sangre que Jesús derramó en la cruz de Calvario, nos da las alertas, el aviso, para que no estemos enredados en esas doctrinas, inventos de hombres, saliendo de la Escritura. Hay que estudiar la palabra, mis amados, mis amadas. Es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu de verdad, porque también está el espíritu de error, el espíritu de engaño, el espíritu que te desvía, te lleva a un camino equivocado. Porque el Espíritu Santo guía toda verdad, repitiendo lo que está escrito en la Escritura. Por eso la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dejó esa herencia para ti, para mí y para todo aquel que cree la palabra y el sacrificio de Cristo. Dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el libro de Judas, apóstol. Ciertamente, esa palabra
Muchos le tienen miedo. Muchos predicadores no lo predican, no lo tocan. ¿Pero por qué? Pues de eso vamos a ver ahora. ¿Cómo va a predicar un predicador si está en ese sentido lo que dice la Escritura? Dice en Judas, es el libro, nomás tiene un capítulo. Empezamos en el verso 3. En el encabezado dice falsa doctrina y falsos maestros. Entonces tenemos que aprender a distinguir entre el falso y el verdadero. Porque a veces hasta el ser, que se dice ser predicador, se dice ser profeta, se dice ser evangelista, se dice ser pastor, hasta él a veces no sabe si es falso o es verdadero. Porque no ha escudriñado la Escritura. Porque no tiene el Espíritu Santo de verdad. Porque el Espíritu Santo de verdad te redarguye, te enseña. Te enfoca lo que Cristo ha dejado para levantar sobre ese cimiento, sobre esa piedra angular que Cristo dejó. Por eso, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, pueblo de Cristo, siervos y siervas de Cristo, tengamos cuidado en estos tiempos finales. Muchos falsos maestros se han levantado. Muchas falsas doctrinas, vientos de doctrinas, han surgido en el mundo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es para distorsionar el evangelio. Es para entretener el pueblo de Cristo para que no llegue a la vida eterna. Pero Jesucristo es el Todopoderoso. Si tú te rindes a Cristo, que Él te guíe, si tú le pides que Él te guíe y que te dé su Espíritu Santo verdadero, Jesucristo es poderoso para enseñarte. Porque muchos hoy en día nada más se meten en un estudio, en un seminario. Ahí nada te pueden enseñar. ¿Cómo te pueden enseñar un hombre si ese hombre es aprendido nada más también? Pero el Espíritu Santo no es aprendido. El Espíritu Santo es el que te enseña la verdad y aún lo más profundo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice esta palabra, libro de Judas, versículo 3. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contentéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aleluya. Gloria a Jesús. Aquí nos está dando una advertencia, pero muy importante y muy necesaria, el apóstol Judas. Pero este Judas no es el que vendió a nuestro Señor. Es otro Judas, para que no nos confundamos. Porque hubo un Judas bueno y un Judas malo. Dice esta palabra que hay que batallar por nuestra salvación. Hay que pelear, hay que defender
la doctrina de Cristo para nosotros. ¿Pero cómo? Hay que predicar lo que Cristo escribió, lo que Cristo dejó escrito, o lo que Cristo mandó que se escribiera en la Biblia. Pero hoy en tiempo vemos iglesias, pastores con tantos chistes, pastores haciendo reír al pueblo, pastores entreteniendo al pueblo, metiendo payasos, celebrando fiestas paganas, cumpleaños, pasteles. Ya nomás les falta que tomen cerveza, aunque algunos sí lo hacen ocultamente, pero Dios sí lo sabe. Aunque nadie lo puede ver aquí en la tierra, entre humanos, pero Dios sí lo sabe. Gloria a Cristo. Pero por ética ministerial no puedo mencionar nombres. Es para la gloria de Cristo. Pero la palabra del Señor nos hace escuchar para que nosotros nos corrijamos, para que tú te corrijas. Tú que pisoteas la palabra, tú que manipulas la palabra, tú que con engaños estás llevándose al ministerio de Cristo. Tú que armas lazos para enredar un alma en el mundo, dándole falsa esperanza. Pero hay que mirar, hay que ver como está diciendo esta palabra. Tu pastor, tu ministro, tienes que ver si estás llevando salvación a tus ovejas. Tienes que ver si estás llevando a salvación tus seguidores. Si le estás diciendo la verdad, le estás hablando la verdad, no te preocupes. Su sangre no será demandada sobre tu cabeza. Pero si tu pastor, ministro, que no le enseñas a tus seguidores cuál es el pecado y cómo es el pecado que va a llevar a la perdición a las almas, y cómo debemos de actuar, de vivir en el evangelio para ser salvo, porque no todo el pueblo serán salvos. Tu pastor que permites los pecados, tú que te haces de la vista gorda a los pecados de tu pueblo, de tus seguidores, ten cuidado. Se van a perder esas almas, pero su sangre será demandada sobre tu cabeza, porque eso es lo que está escrito en la palabra. Hay que tener cuidado en eso. Por eso la Escritura nos dice cuál es la falsa doctrina y quiénes son los falsos maestros. La falsa doctrina es la doctrina que permite pecados, que permite hombres y mujeres con dos maridos, con 3 maridos, con 4 mujeres, que se están haciendo casar, aunque ya dejó su primer marido, su segundo marido, su tercer marido, y a lo mismo viceversa. Lo hacen casar, pero la palabra prohíbe que un divorciado o divorciada se esté casando nuevamente. Eso está condenado por la Biblia.
Si tú escuchas este video, pastor, ministro, yo estoy dispuesto a mostrar bíblicamente lo que estoy hablando. Porque hoy en día eso es lo que estamos viendo. Se están metiendo todo lo que es mundano en la iglesia. Nada más para atraer a la gente. Nada más para que la gente no se vayan. Por miedo de que ya no diezme, por miedo de que ya no ofrenden. Por eso los ministros se abstienen de decir la verdad. De decir qué es el pecado. De decir qué es lo que nos va a llevar a la perdición. Triste ver esa realidad. Y a la vez es dura la palabra. Pero no podemos pasar por alto estas cosas, mis amados hermanos. Porque si yo también hiciera a la vista gorda, lo que a veces veo, me duele el corazón, me duele el alma. Un hijo de Dios, una hija de Dios, diciendo ser cristiano y está en pecado. Y así no puede entrar el reino de los cielos. Eso dice la Escritura. Pero el pastor no se atreve a decir esa verdad. Porque se le va a ir. Se le va a ir ese hermano, esa hermana. O porque ese hermano diezma siempre. O porque esa hermana está bonita. Ese es el mal que estamos viendo en estos días. Ciertamente vemos muchas iglesias llenas. 100, 150, 200 miembros. ¿Pero por qué está llena esa iglesia? El libro de Mateo, ahí vemos la claridad del asunto. El camino ancho y espacioso lleva a la perdición. Pero el camino angosto y la puerta angosta es la única que nos llevará a la vida eterna. Si tú creyente, si tú mi hermano, mi hermana, estás en una iglesia donde no te exhorta, donde no te dice si estás bien o estás mal, si estás en pecado, es tiempo en que te pongas a pensar, ¿estás aprovechando tu tiempo o la estás perdiendo? Porque si estás yendo a la iglesia, sigues en pecado, estás perdiendo el tiempo. Porque hay gente, hay pueblo cristiano que son así. Lleva 10, 20, 30, hasta 40 años en el evangelio y sigue con su pecado. Pero ese evangélico, evangélica, le llega su tiempo de su muerte en su cuerpo mortal, va a la perdición. Porque eso dice la Escritura. El que hizo lo bueno saldrá a resurrección a vida eterna al final. Y el que hizo lo bueno, lo malo, saldrá a resurrección a condenación al final. A ver cómo estás, mi amigo. ¿Cómo estás, mi amiga? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, siervo, sierva?
¿Qué estás haciendo para el Evangelio? ¿Qué estás haciendo para la palabra del Señor? ¿Estás pisoteando los mandamientos o lo estás obedeciendo? Si estás desobedeciendo, si estás pisoteando los mandamientos de Dios, ten cuidado. Después no digas, nadie me dijeron que es pecado. Porque hoy en día, gracias a Dios, todavía hay siervos de Dios que sí te dice cuál es el pecado, qué es pecado, qué es lo bueno, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero lo que estamos viendo hoy, lo que más está abundando, es donde no te dicen nada si estás en pecado. Y esa iglesia, donde no te dicen si estás en pecado, es una iglesia falsa. Y el que te está enseñando es un falso maestro. Hoy ya es el tiempo, mis amados hermanos, de saber distinguir cuál es la falsa doctrina y cuál es la verdadera. ¿Quién es el falso pastor? ¿Y quién es el pastor verdadero? El verdadero pastor de Dios, siervo de Dios, te va a decir todos los pecados que Dios no le gusta, no le agrada. Pero el falso pastor no te lo va a decir. Porque él está trabajando a su conveniencia. Por negocio. Por amor a las ofrendas. O porque también él está en ese estado en que tú andas. Si tú andas en adulterio, si tú andas en fornicación, si no te llama la atención tu pastor, ese pastor también anda en las mismas. Pero un siervo de Dios que se ha perfeccionando de la palabra del Señor, sí te lo va a decir que estás mal delante de Dios, que tienes que arrepentirte, que tienes que dejar el pecado para que tú puedas ser salvo. Gloria al Señor. Así dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13. El texto que mencionaba en memoria hace unos instantes. Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué se llena la iglesia? ¿Por qué ese pastor tiene muchos seguidores? Porque no te dice si estás mal delante de Dios. Te ve haciendo pecado, no te llama la atención. Por eso se le junta a la gente. Pero un pastor, un siervo de Dios, que te llama la atención cuando estás mal, cuando no estás en lo correcto, entonces ese pastor se le va a la gente. Muy poco le siguen. Pero aunque muy poco le sigan, bendecido y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si un pecador se arrepiente, si un pecador se arrepiente por la prédica de un pastor verdadero, hay fiesta en la iglesia. En vez de que tenga 100 seguidores y estando en pecado, no hay fiesta en la iglesia. Eso hay que tener que ver en ese sentido, mi amigo ministro, mi amigo pastor, mi amigo predicador. Por eso la palabra dice, la falsa doctrina y los falsos maestros. Ese es el peligro. Esa es la exterminación que estamos viviendo en estos últimos tiempos del Evangelio de Cristo.
Pero ¿cuál es el objetivo de lo que está aconteciendo? El objetivo del enemigo es que el pueblo de Dios no llegue a la vida eterna. Ese es el objetivo. Pero esos ministros que permiten los pecados son cómplices del enemigo, no son siervos de Dios. Son cómplices del enemigo. Esos ministros que no exhortan a la iglesia, que no les señala lo malo en los hermanos y a las hermanas en las iglesias, son cómplices del enemigo. Y ahí podemos distinguir quién es el falso maestro y quién es el maestro verdadero. Hay que aprender de eso, mis amados hermanos. Hay que saber distinguir. Hace unos días hablábamos del Espíritu Santo. El espíritu de error y el espíritu de la verdad. En mi canal de YouTube, ahí lo pueden ver. Alberto Carrera. Ahí está mi foto. Ahí están los videos. Porque hoy en día muchos son inventos humanos nada más. Muchos dicen, es que me dijo así el Espíritu. Pero el Espíritu Santo no le puede hablar a un pecador. Hoy en día muchos hermanos, muchas hermanas vemos, están en adulterio, están en fornicación y andan diciendo en el altar de Dios, es que el Espíritu me habló. Eso es mentira. Tal vez le haya hablado un espíritu, pero ha de ser el espíritu del diablo. Porque el Espíritu Santo no puede comunicarse con un pecador. No puede comunicarse con un mundano. A menos que haya dejado el pecado. A menos que haya dejado lo mundano. Sí le puede hablar el Espíritu Santo. Pero mientras un hombre de Dios, una mujer de Dios está en pecado, está metido en las cosas del mundo, no le puede hablar el Espíritu Santo. Si un ministro te dice que le habló el Espíritu Santo y está en pecado, repréndelo. Porque eso no dice la Escritura. La Escritura dice que solamente al que se consagra, al que honra a Dios, le habla al Espíritu Santo. No un pecador. Pero hoy en día, el pastor o el profeta tiene 2, 3 mujeres. Y cuando se para en el altar dice, es que me dijo Dios así. Y todos les caen. ¿Dónde estamos, mis amados hermanos? No estamos aprendiendo nada. Ha llegado el tiempo en que nosotros despertemos. Despierta, pueblo de Dios, despierta, mi amado hermano. Que no te lleve la corriente, como dice un refrán mundano. No te pierdas. No pierdas su tiempo. Hay que tener los ojos espirituales activos. No hay que dejarse manipularse. No hay que dejarse llevarse por doctrinas humanas, por inventos de hombres. ¿Sabe cómo habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te habla como está escrito. Rara vez que te hable que no esté escrito aquí, pero te conduce a la verdad, te conduce a la santidad.
no te conduce al pecado. No como un ministro que le escuché hace unos años, que el Espíritu Santo le dijo que consiga otra mujer porque su mujer no era ideal para con Dios. Es la mentira más grande del diablo que ha metido a los hombres de Dios. Esos son pensamientos, son espíritus demoníacos. El Espíritu Santo no te puede llevar al pecado. El Espíritu Santo no te puede decir, cambia a tu mujer o cambia a tu esposo o vete al mundo. No, el Espíritu Santo te conduce a la santidad, a la perfección. Vemos la tentación de Jesús. El espíritu del diablo tentó a Jesús. ¿Qué le quería hacer a Jesús? Desviarlo de su camino. Pero Jesús, teniendo el Espíritu Santo, no se dejó engañar. Pero tú, ¿cómo estás en estos días? ¿Cómo estás en estos tiempos? El diablo usa humanos, usa mujeres, usa hombres, usa pastores, usa ministros. Pero hoy es el tiempo en que tú puedas ver quién te está guiando, cómo te están guiando. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo de que tú, mi amado hermano, mi amada hermana, en estos días, en que tú te pongas las pilas, en que tú despiertes. Porque la palabra dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque una es la doctrina de Cristo. Una es la doctrina de la salvación. No hay dos, no hay tres. Pero ¿cuántas doctrinas vemos hoy en día? Miles y millones de doctrinas. No, que esto es así, que eso no, que esto es aquí, que es aquí donde está Dios, es aquí donde se van a salvar, esa iglesia se van a perder, esos hermanos se van a perder, ese pastor se va a perder. No, mis amados hermanos, solamente hay dos doctrinas. Una es la doctrina de la salvación, que es de Jesucristo, y la segunda es la doctrina del diablo para perdición. Solamente hay dos doctrinas. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Dos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa iglesia predican diferente? ¿Por qué ese pastor predica diferente? Son inventos humanos. Una es la Escritura. Uno es la guía del Espíritu Santo. Uno es la guía del Espíritu Santo. No son tres, no son cuatro, no son cinco, no son 10. ¿Quién ha fundado las doctrinas? Los hombres. ¿Quién ha distorsionado la Escritura? Los hombres. ¿Quién no ha hecho libertinaje al Evangelio de Cristo? Los hombres. Porque por su conveniencia lo han llevado a formar una doctrina. No, es que a mí me habló Dios así. Mentira. Porque si le hubiera hablado Dios
no hubiera formado una doctrina diferente a lo escrito. Porque si fuera Dios lo que le hubiera hablado a ese hombre o a esa mujer, haría lo que está escrito y se unirían. Puede haber 1000 siervos de Dios, sería uno. Como dijo el apóstol Pablo, seamos de un mismo sentir, de un mismo parecer, de un mismo pensar. Porque el Espíritu Santo crea comunión, crea unión, crea convivencia. No separa, no divide. Pero tanta división que vemos hoy en día. Hasta se manchan la boca unos pastores diciendo, no, es que mi doctrina no es como la del hermano. Entonces, claramente podemos ver esas palabras, son palabras humanas. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? El que no es contra mí, no puede hablar mal de mí. Pero el que en mí no recoge, desparrama, dice. Gloria al Señor. Si verdaderamente todos fueran guiados por el Espíritu Santo, nos uniríamos. Tu pastor, tu ministro. Si tuvieras el Espíritu Santo, no hablarías mal de mí. Pero por cuando no tienes el Espíritu Santo, no es que el hermano ya no es de la doctrina nuestra. Claro que no soy de tu doctrina. Yo soy de la doctrina de Cristo. Cristo es mi capitán. Cristo es mi comandante. Cristo es mi piloto. Cristo es mi lámpara. Cristo es mi luz. Cristo es mi fortaleza. Gloria al Señor. Por eso dice la Escritura que hay que pelear por nuestra salvación, por nuestra doctrina, por la doctrina que le dieron a los santos antes que nosotros. Hablando de los apóstoles, hablando de los profetas, hablando de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, que alcanzaron las metas trazadas por Dios. Por eso dice que hay que contender ardientemente por la fe, dice. Hay que mantener esa fe, porque Dios no cambia. Decía yo hace unos instantes, hay unos pastores cuando se levantaron, predicaron lo escrito, reprendieron pecados, señalaron pecados, no permitían hacer lo malo, pero hoy, pasando el tiempo, ya lo permiten. ¿Qué le pasó? Fue el primero que cayó, por eso ya no puede hablar hoy. ¿Y debe continuar un siervo así? Si continúa, él se va a perder. Si se llega a morir así, en ese estado, y a sus seguidores también, no va a haber vida. Porque la vida eterna no puede entrar al que esté cargado de pecado, hasta que esté cargado del mundo. El único que se va a salvar es el que hace la voluntad de Dios.
Dios. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el único. El que hace la voluntad de Dios es el único que va a entrar en el reino de los cielos. Esté haciendo lo que esté haciendo aquí en la tierra. Tenga 100, 200, 300 miembros de su iglesia, pero si nunca guarda los mandamientos, si nunca se santifica, si nunca se perfecciona, si nunca deja su mal camino, de nada le sirvió lo que hizo en el Evangelio de Cristo. Así que por amor de nuestro Salvador Jesucristo, te invito, mi amado amigo, mi amado hermano, mi amada hermana, deja el pecado. Si tú estás en el pecado, si tú estás mal, si tú estás haciendo lo malo, si tú estás pisoteando la palabra de Cristo, si tú estás pisoteando el Evangelio de Cristo, si tú has sido desobediente, si tú has sido un rebelde de la palabra, recapacítate. Vuelve a Dios, deja el pecado, deja el mundo, deja la rebeldía, deja de hacer lo malo y vuelve a Dios. Y Dios te perdona y Dios te va a salvar. Ese es el reto. No digas que Dios no te ama, porque muchos dicen así. Dios nos ama. Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama. Lo que no ama a Dios es el pecado. Entonces, para que nosotros podamos obtener la vida eterna, es dejar el pecado. Es dejar de hacer lo malo. Como dice en Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Pelea por tu salvación, mi amado hermano. Pelea por tu salvación, mi amada hermana. No permitas que el pecado te destruya. No permitas que lo malo te lleve a la condenación. Sálvate. Porque ¿qué provecho deja el pecado? Nada. Y nadie se ha saciado de pecar también. Por eso la palabra dice que hay que contender ardientemente por la fe, dice. Lo que quiere decir es pelea por tu fe. Rescata tu fe. Rescata tu salvación. Rescata tu alma. Pelea por tu vida. Pelea por tu alma. No obedezcas a la carne. La carne quiere el pecado, pero tu alma quiere la vida. Pero esa vida que quiere tu alma, esa vida que ofrece Cristo, es una vida ilimitada. No tendrá años nada más como nuestra carne. Esta carne que quiere pecado. Esta carne que desea el pecado. Esta carne que solamente desea el mal.
al final se va a alimentar de gusanos. Se va a volver a la tierra. Se va a podrir. Es que tenemos que ver eso. Tienes que ver eso. ¿Para qué el pecado? Si tú estás soltero, cásate. No cometas adulterio. No cometas fornicación. Si tú estás soltera, cásate. Dios no te impide. Si tú casado, casada. Si tú casado quieres mujer, ahí está tu mujer. Si tú casada quieres hombre, ahí está tu esposo. ¿Para qué buscar otro? Es el diablo que nos incita, nos empuja a hacer lo malo. Pero hoy es el tiempo en que tú pelees por tu salvación. Pelea por tu vida. Pelea por tu alma. No mires a nadie. Porque muchas veces cometemos errores. No, es que el hermano está en pecado. El hermano no te va a salvar. El que te va a salvar es Cristo. Porque solamente la obediencia a Cristo es la salvación. No es la obediencia del pastor. No es la obediencia del hermano. No es la obediencia de la hermana. La obediencia de Cristo es la salvación. Entonces, en nuestra decisión, en nuestra disponibilidad, está en salvarnos y en perdernos. Si nosotros seguimos el error, fallándole a Dios, está aquí adentro, en que tú te pierdas. Pero si tú te dispones a obedecer a Dios, entonces en tu interior, en tu espíritu, está tu salvación. Porque ¿qué aprovecharemos? ¿Qué se aprovecha de lo malo? Absolutamente nada. Al contrario, te lleva a la disminución de la fe. Te lleva a la pérdida de la esperanza. Te lleva a la merma de la creatividad, del poder del Espíritu Santo en nuestra vida interior. Porque una es la vida interior y una es la vida exterior. La vida exterior es el que desea pecar, pero la vida interior se lleva el castigo cuando la vida exterior se sacia del pecado. Entonces, no podemos decir que estando el pecado nos está beneficiando. Al contrario. ¿Por qué viene el quebranto? ¿Por qué viene la angustia? ¿Por qué viene el mal? ¿Por qué viene la sombra de las tinieblas, la sombra de la muerte? Por lo que se adueña en nuestra mente carnal y en nuestro cuerpo mortal. Por eso hay que ser consciente
Por eso la palabra nos incita diciéndonos que contentamos ardientemente por la fe de nuestra salvación. Entonces es una batalla. No será fácil. El reto es extremo. El reto parece imposible. Pero esa misión, teniendo a Cristo por delante, aunque parezca imposible, para Jesús es posible. Tal vez tú puedas decir, pues he batallado, pero no he podido. Pero no, déjame decirte, es que no has batallado legítimamente. Primeramente el Señor, pronto estaremos hablando cómo luchar legítimamente. Porque a veces nada más, ahora dos, tres palabritas, telegramas, que escuche Dios si quiere y si no. Pero ¿quién es el necesitado? ¿Quién es la necesitada? Porque hay que ser consciente. Si te metes al mundo, si te metes a hacer lo malo, entonces debes considerar también a qué te abstienes. Porque no podemos decir, yo no puedo decir, sería mentira si te dijera. Si vas a pecar, no va a pasar nada. No. Porque es una fuerza superior dominante. Cuando te domina el mal, entonces ese dominio te empuja a hacer lo malo. Y ahí, estando en ese extremo, entonces ahí es donde ya puedes ver en el espíritu, solamente el Señor te puede sacar de ese extremo. Bueno, tú quizás podrás pensar, ¿y cómo lo sabe el hermano? Por experiencia te lo digo. No te lo digo porque me contaron. No te lo digo porque escuché un testimonio. No. Es que por experiencia lo digo. Y por eso, la recomendación de la palabra del Señor es que tú estés peleando por tu salvación. Y a la misma vez, tu servidor, también por amor a Dios, te invito en que tomes una decisión de hacer la voluntad de Dios, que Dios te ayude a salir de ese abismo. Pero estamos viendo cuál es la falsa doctrina y cuál es la doctrina de Jesucristo. Pero es lo que estamos viviendo en estos días, últimos tiempos. Esta generación. Pues muchos ya no te dicen si estás en pecado o estás mal. Porque el enemigo ha infiltrado encubiertamente, como dice la Escritura. Pero es el tiempo en que nosotros, pueblo de Dios, pueblo cristiano, identifiquemos la falsa doctrina y la doctrina de Jesucristo. Y esa es la razón de que la palabra nos exhorta a que defendamos nuestra fe, nuestra salvación. Porque esa salvación
Es un regalo. ¿Y cuál es el costo? ¿Cuál es el precio de esa salvación? Únicamente la obediencia. Si tú obedeces a Cristo, si tú obedeces los mandatos de Cristo, obtienes la salvación, que es la vida eterna. Pero si tú desobedeces la ley de Cristo, entonces de recompensa es la condenación eterna. Porque solamente hay dos premios: la condenación eterna y la vida eterna. Dos premios, dos caminos, dos puertas, dos doctrinas. No es como el mundo te la pintan. No, el mundo te la pinta de 1000 doctrinas. Pero no pasa de 3, 2 doctrinas. Ya todo lo que salta de la Biblia, lo que no concuerda con la Escritura, esa doctrina es falsa. Así de sencillo. Pero lo que pasa, no es todo engaño. A veces nuestra forma de pensar, a veces decimos, son engañados los hermanos. A veces no es la verdad. Son esclavos de esa falsa doctrina por su conveniencia. Porque no están buscando verdaderamente la salvación de su alma. Porque lo están usando la palabra de Dios como protector nada más. Y muchos son así en estos días. Muchos están en obras ilícitas y se dicen ser cristianos. Se dice ser pastores. Pero hoy es el tiempo en que nosotros, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que recapacitemos. Aprendamos a identificar el espíritu de error, la falsa doctrina y la doctrina verdadera. Pelea por nuestra alma para salvación. Pelea por nuestra fe. No perdamos nuestra fe. No perdamos nuestra salvación, sino que le demos mantenimiento a través de la obediencia de Cristo. Porque la obediencia de Cristo es la victoria. La obediencia de Cristo es la salvación. La obediencia de Cristo es el Espíritu Santo. Porque no es fácil obtener el Espíritu Santo. Muchos desean el Espíritu Santo, pero con pecado. El Espíritu Santo no te puede guiar con pecado. En Juan 14, verso 21, dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Mi Padre y yo le amaré y vendremos a él y haremos moradas en él, dice. Gloria a Dios. Dice: el que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Si tú quieres el Espíritu Santo, guarda los mandamientos.
guarda los mandamientos. Decía hace unos instantes, el Espíritu Santo te conduce a la santidad, te instruye a la santidad, te instruye a la verdad, te instruye a lo que está escrito en la Escritura. Decía yo minutos atrás, pues son muchos ya dicen tener el Espíritu Santo, pero están en malos caminos. Su actitud es otra de lo que hablan. Eso no son verdad. Porque para ser guiado el Espíritu Santo, tú eres el ejemplo, tú eres el representante. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo de identificar, mis amados hermanos. Es tiempo de identificar, mis amadas hermanas. Estamos hablando, llegamos hasta lo espiritual, pero lo que habíamos iniciado, como puse el encabezado del video, la falsa doctrina o la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué nuestro Señor nos da esa voz de alerta? Es porque muchos hoy en día carecen de ese conocimiento. Carecemos de ese conocimiento. Y es triste ver que el pueblo de Dios están siendo esclavizados con la mentira o con una falsa esperanza. ¿Por qué digo falsa esperanza? Falsa esperanza si te dijera, si tú estás en pecado, si yo te dijera, pues sigue mi hermano, sigue mi hermana. Dios es amor. Tal vez Dios te perdone. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que debemos de dejar el pecado. Debemos de hacer lo mal, de dejar de hacer lo malo, para que nosotros podamos ser salvos. Porque nadie puede salvarse haciendo lo malo o haciendo el pecado. Nadie. La Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que solamente aquel que hace la voluntad de Dios tiene entrada en el reino de los cielos. Y otra de las cosas, como Nicodemo, el relato que está en Juan el Evangelio capítulo 3, ese maestro de la ley, sabía de la ley, sabía los mandamientos, pero el problema que él tenía es que no se había arrepentido ni se había convertido a la palabra de Dios. Y así hay muchos en estos tiempos que estamos viviendo. Hay muchos hermanos, hay muchas hermanas, saben de la palabra. Saben que es malo lo que hacen, pero aún lo siguen haciendo. Entonces son Nicodemos. ¿Pero qué le dijo Jesús a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Tienes que ser nuevo, tienes que ser nueva. Entonces, ¿qué es lo que envejece? El pecado, el mal, lo mundano, la idolatría, las fiestas paganas, todo lo que es malo. Es lo que impide hacer una vida nueva. Para hacer nueva vida, para ser un nuevo hombre, una nueva mujer en el reino de Dios, es dejar el pecado. Es conducirnos a la santidad. Pero ¿quién te conduce a la santidad? El Espíritu Santo, porque Él te redarguye, porque Él te enseña, porque Él te empuja, Él te da ánimo, te da fuerza, te da el apoyo para vencer lo malo, para vencer el pecado. Por eso es necesario
el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también le decía, hay dos espíritus, el espíritu de error y el espíritu de verdad. El espíritu de error te conduce al pecado. Pero el espíritu de verdad, el espíritu de Dios, te conduce a la santidad. Entonces te dice qué es lo que está mal, lo que estás haciendo. El espíritu de verdad. Y por eso es necesario tener esa visualización, esa visión de identificar la doctrina de Cristo y la doctrina humana. Porque hay muchos en estos días sin ese conocimiento de la palabra. Pero aquí la palabra nos recomienda que nosotros luchemos por nuestra salvación, luchemos por nuestra fe, que una vez le fue dada a los santos, dice. ¿Quiénes son los santos? Los que llegaron a vida eterna, los que vencieron el pecado, el mal, los apóstoles de Cristo. Y en el Antiguo Testamento, los hombres, los profetas de Dios, que alcanzaron buen testimonio, los que fueron sin pecado, los que murieron sin pecado. Entonces, esos son los santos. Y en nuestra generación, nuestro santo es Jesús y los apóstoles que alcanzaron la meta de vencer el pecado. Esos son los santos. Pero esa fe, esa salvación que alcanzaron ellos, es lo que recomienda nuestro Señor, que nosotros luchemos por esa salvación, luchemos por esa fe. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te bendiga, mi amada hermana. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo te bendiga, te guarde y te proteja, te guíe y te ilumine, te conceda la petición de tu corazón. Si a ti te hace imposible la vida en que estás, si estás en una vida que a Dios no le agrada, no diga que es imposible. Para Dios todo es posible. Él te puede cambiar, Él te puede transformar, Él te puede renovar, Él te puede dar un corazón nuevo, un espíritu de obediencia. Aunque el enemigo te haya metido un espíritu de desobediencia, Jesucristo lo puede quitar y te puede dar un espíritu obediente para la gloria de Jesucristo. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios redarguye. Si te ha tocado y si aún tocará las vidas que escucharán posteriormente este video, esta palabra que el Señor nos ha regalado es para la gloria de su nombre. Yo no soy superhombre, yo también soy humano, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo no quiere que nos perdamos. Jesucristo no quiere que yo me pierda, no quiere que tú te pierdas, sino que nosotros alcancemos la salvación. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, siervos, siervas, pastores, ministros, peleen por su salvación, luchen por su salvación, luchen por su alma, venciendo lo malo, venciendo el pecado y anunciando la palabra como tal está escrita. Como está escrita. Ese es el reto. Ese es el reto para pastores, para ministros. Porque muchas veces hay ministros
que están en los altares entreteniendo al pueblo de Dios. Pero a Dios no le agrada eso. Hablando palabras profanas, palabras vanas, el Señor no le agrada. El Señor quiere que se le dé alimento a su pueblo, que se le dé alimento a su rebaño, que se le dé alimento que Dios dispone, que es la palabra. Dios no le agrada si yo le contara fábulas, cuentos. Fábulas quiere decir cuentos o ideas humanas. Pero el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos alimentados. Seamos alimentados. Pero para ser alimentados tenemos que estar dispuestos a comer de la palabra. Y para comer de la palabra tenemos que tener hambre de la palabra. Todo aquel que tiene hambre de la palabra será saciado, dice la palabra, gloria a Cristo. En el libro de Mateo capítulo 5, en el versículo 6, ahí lo dice. Que el que tiene hambre y sed de la palabra será saciado, gloria a Cristo. Pero el que no tiene sed ni hambre de la palabra, pues se quedará ahí mientras. Pero es tiempo en que tú te des hambre, es tiempo en que tú te des sed de la palabra, para que tú puedas ser saciado. La palabra alimenta, la palabra no, el Señor no envía por enviar, no, sino que hará por lo que Él ha establecido, que se ha hecho a través de su palabra. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te bendiga, mi amada hermana. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté en sus hogares, que quede en su familia, que quede en su ministerio, que quede en su iglesia, que repose la paz y el amor de Jesucristo en vuestros corazones. Hasta pronto, que el Jesús le bendiga. Amén.